Hace muchos soles, cuando el viento susurraba historias antiguas entre los cañones de la Sierra Madre Occidental, existía un pequeño poblado en la frontera norte de Sonora. En este lugar, donde la tierra rojiza se mezclaba con el verde de los escasos arbustos que resistían el implacable sol, vivía Yaretsi, una joven de 19 años con ojos color tierra mojada y una tristeza silenciosa que la acompañaba desde que tenía memoria. Yaretsi había crecido bajo el cuidado de don Joaquín Mendoza, un comerciante próspero pero despiadado que la había adoptado cuando apenas era una niña, tras la muerte de sus padres en un ataque apache. Al menos esa era la historia que le habían contado. En realidad, don Joaquín la había comprado a traficantes de personas que recorrían la frontera, viendo en ella una futura sirvienta y quizás algo más. «Yaretsi, ¿dónde estás, muchacha inútil?», gritó don Joaquín mientras entraba a la cocina de la hacienda, azotando la puerta. La joven, que estaba moliendo maíz para las tortillas del almuerzo, se sobresaltó. «Aquí estoy, patrón», respondió con voz suave, bajando la mirada como había aprendido a hacer para evitar problemas. Don Joaquín se acercó a ella con una sonrisa torcida que siempre anticipaba malas noticias. Era un hombre corpulento de 50 años, con un bigote canoso y ojos pequeños que nunca reflejaban bondad. «Tengo buenas noticias para ti», dijo, tomando un trago de mezcal directamente de la botella que llevaba en la mano. «Por fin encontré quien te compre». Yaretsi sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sabía que este día llegaría eventualmente. Don Joaquín había intentado venderla como esposa varias veces en los últimos años, pero siempre había un impedimento. Según el médico del pueblo, Yaretsi era infértil. Ningún hombre quería una esposa que no pudiera darle hijos. «¿A quién, patrón?», preguntó, tratando de que su voz no delatara el miedo que sentía. «Al viejo Eustaquio Ramírez. Necesita quien cuide su rancho ahora que se quedó viudo. No le importa que no puedas parir. Solo quiere una sirvienta y compañía para sus últimos años». Eustaquio Ramírez era un anciano de casi 70 años conocido por su crueldad con los trabajadores y por haber enterrado ya a 3 esposas. El pánico invadió a Yaretsi. «Pero patrón, yo podría servirle mejor a usted aquí. Conozco la casa. Sé cómo le gusta todo». Una bofetada interrumpió sus palabras enviándola contra la pared. «No me contradigas, India. Deberías agradecer que alguien quiera llevarte. Partirás mañana al amanecer. Ya está decidido». Don Joaquín salió de la cocina, dejando a Yaretsi temblando de miedo y desesperación. No tenía escapatoria. Sin familia, sin dinero, sin un lugar a donde ir, estaba atrapada en un destino que otros habían decidido para ella. Esa noche, mientras empacaba sus escasas pertenencias en un pequeño atado, Yaretsi miró por la ventana de su cuarto hacia las montañas distantes. Más allá de esas cumbres estaba el territorio apache, los temidos Indé, como ellos mismos se llamaban. Desde niña le habían inculcado miedo hacia ellos, contándole historias terribles sobre sus ataques a los pueblos mexicanos. Pero en ese momento, cualquier destino parecía mejor que convertirse en la 4ª esposa de Eustaquio Ramírez. Con determinación nacida de la desesperación, Yaretsi esperó a que todos en la hacienda estuvieran dormidos. Tomó su atado, un poco de pinole que había guardado y una cantimplora con agua. Silenciosamente, se deslizó fuera de la casa y corrió hacia las montañas, decidida a encontrar un nuevo camino, aunque eso significara enfrentarse a todos los peligros de la frontera. Nakai Nutsai, conocido entre los mexicanos como Halcón Feroz, era un respetado guerrero apache chiricahua de 32 años. Su nombre, que significaba pequeño mexicano en lengua apache, era una ironía del destino, pues no había nada pequeño en él ni en su reputación como guerrero.
Era alto y fornido para ser apache, con ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo evidente. Esa mañana de primavera, Nacaí cabalgaba solo por el cañón, regresando de una misión de reconocimiento. Los tiempos eran difíciles para su pueblo. Los Ndé Chiricahuas estaban siendo perseguidos tanto por los mexicanos como por los estadounidenses, forzados a moverse constantemente, perdiendo tierras ancestrales y enfrentando hambre y enfermedades. Un movimiento entre las rocas llamó su atención. Instintivamente preparó su rifle Winchester, una valiosa arma obtenida en un intercambio con comerciantes. Para su sorpresa, lo que vio no era un soldado ni un animal, sino una joven mujer mexicana que dormía acurrucada bajo un saliente rocoso. Nacaí se acercó con cautela. La mujer estaba claramente exhausta, con la ropa rasgada y los pies sangrantes, señales de que había caminado mucho por terreno difícil. Junto a ella había un pequeño atado y una cantimplora vacía. No representaban ninguna amenaza, pero su presencia tan adentro del territorio apache era inusual. Cuando Yaretsi despertó, lo primero que vio fueron los ojos oscuros y penetrantes de Nacaí, observándola. El terror la paralizó. Frente a ella estaba un guerrero apache, con el cabello negro recogido y bandas de cuero adornando sus brazos. Llevaba pantalones de gamuza y una camisa de algodón a la usanza mexicana, pero su postura y las armas que portaba no dejaban duda de su identidad. «¿Qué haces en territorio Ndé?», preguntó Nacaí en un español rudimentario pero comprensible. Yaretsi tardó en responder, sorprendida tanto por la pregunta como por seguir viva. «Huyo», dijo finalmente con voz temblorosa. «Mi patrón me vendió a un hombre cruel. Prefiero morir en las montañas que vivir como su esclava». Nacaí la observó detenidamente. Había algo en esta mujer que le resultaba familiar, como si la hubiera visto en un sueño. Entre los apache, los sueños tenían gran importancia y a menudo servían como guía. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Yaretsi. ¿Sabes lo que significa?». Ella negó con la cabeza. «Siempre serás amada», en lengua náhuatl, explicó Nacaí, sorprendiendo a la joven con su conocimiento. «Mi madre era nahua, capturada en una incursión. Me enseñó muchas cosas de su pueblo antes de morir». Un silencio se instaló entre ellos, lleno de posibilidades y peligros. Finalmente, Nacaí tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Ven conmigo», dijo, ofreciéndole su mano. «El desierto te matará si te quedas aquí». Yaretsi dudó. Todo lo que le habían enseñado le decía que debía temer a este hombre. Pero algo en su interior, una intuición profunda, le decía que podía confiar en él. «¿Me llevarás de vuelta al pueblo?», preguntó con temor. Nacaí negó con la cabeza. «Te llevaré a mi campamento. Mi abuela decidirá qué hacer contigo». Sin más opciones, Yaretsi tomó la mano del guerrero y se dejó ayudar a montar en su caballo. Mientras avanzaban por los sinuosos senderos de la montaña, no podía evitar preguntarse si había escapado de un destino terrible solo para encontrar otro peor. Sin embargo, el tacto firme pero no agresivo de Nacaí y la manera respetuosa en que la trataba le daban una extraña sensación de seguridad que nunca había experimentado con ningún hombre. El campamento apache era muy diferente a lo que Yaretsi había imaginado. En lugar de una gran aldea permanente, encontró un asentamiento pequeño y móvil con wickiups, cabañas cónicas hechas de ramas y pieles, dispersas estratégicamente entre los árboles, casi invisibles a menos que se supiera dónde mirar. Cuando llegaron, varias mujeres y niños se acercaron, mirándola con curiosidad, pero sin hostilidad evidente. Nacaí habló con ellos en su lengua, explicando algo que Yaretsi no podía entender. Finalmente, una anciana de aspecto formidable se aproximó. Tenía el rostro surcado por arrugas que hablaban de una vida larga y difícil, pero sus ojos brillaban con una inteligencia y fuerza que imponían respeto. «Esta es Ishton, mi abuela», explicó Nacaí. «Ella es la sabia de nuestro grupo.
La anciana observó detenidamente a Yaretsi, como si pudiera ver a través de ella. Finalmente, habló en un español sorprendentemente fluido. «Has traído a una Naaltsus Baanee, una portadora de historias», dijo dirigiéndose a su nieto. «Su sangre habla de dos mundos, como la tuya». Yaretsi no entendió completamente el significado de estas palabras, pero sintió que de alguna manera su destino se había sellado con ellas. Ishton continuó: «Puede quedarse. Le enseñaremos nuestros caminos y veremos qué planes tiene el Creador para ella». Así comenzó la nueva vida de Yaretsi entre los Apache. Los primeros días fueron confusos y atemorizantes. Todo era diferente: la comida, el idioma, las costumbres. Pero poco a poco, guiada principalmente por Ishton y otras mujeres, comenzó a adaptarse. Aprendió que los Apache valoraban la autonomía personal y el respeto mutuo. Nadie le daba órdenes como había sido toda su vida, sino que le enseñaban y esperaban que contribuyera según sus habilidades. Para su sorpresa, sus conocimientos de cocina mexicana fueron apreciados, y pronto estaba adaptando recetas con los ingredientes disponibles. Nakai mantenía una distancia respetuosa, pero Yaretsi notaba cómo sus ojos la seguían cuando pensaba que ella no lo veía. A diferencia de las miradas lascivas a las que estaba acostumbrada por parte de los hombres en el pueblo, la de Nakai reflejaba algo diferente: curiosidad, respeto y quizás algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras Yaretsi ayudaba a recolectar plantas medicinales con Ishton, la anciana habló. «Veo cómo miras a mi nieto», dijo sin preámbulos, «y cómo él te mira a ti». Yaretsi se sonrojó intensamente. «No sé de qué hablas, Ishton». «Nakai ha sido amable, nada más». La anciana sonrió con sabiduría. «Entre nosotros, las mujeres eligen tanto como son elegidas», explicó. «No es como con los mexicanos, donde los padres deciden. Si dos personas se respetan y se desean, pueden estar juntos. Pero yo...» Yaretsi dudó, recordando su supuesta condición. «No puedo tener hijos. El doctor del pueblo dijo que soy estéril». Ishton la miró con intensidad. «Los médicos de los blancos no saben todo. Tu vientre está sano. Lo veo en tus ojos, en tu piel, en cómo floreces aquí entre nosotros. Has estado marchitándote como una planta sin agua, bajo el cuidado equivocado». Estas palabras resonaron en Yaretsi más de lo que la anciana podía imaginar. Por primera vez se permitió cuestionar algo que había aceptado como una verdad inmutable sobre sí misma. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el campamento, Yaretsi encontró a Nakai sentado solo junto al fuego. Sin pensarlo demasiado, se sentó a su lado. «Tu abuela dice que los Ndee creen que los sueños son importantes», comentó. Nakai asintió. «Los sueños son mensajes, a veces del pasado, a veces del futuro». «¿Qué te dicen tus sueños?», preguntó ella con valentía que no sabía que poseía. Nakai la miró directamente, sus ojos reflejando las llamas. «Me hablan de una mujer entre dos mundos, una mujer que trae cambio y vida nueva». El corazón de Yaretsi latió con fuerza. Por primera vez en su vida, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Yaretsi se integró cada vez más a la vida apache, aprendiendo su idioma, sus tradiciones y sus formas de vida. Lo que había comenzado como un refugio temporal se transformó en un hogar verdadero, el primero que realmente sentía como suyo. Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo cercano al campamento, Nakai se acercó a ella. En los últimos tiempos, sus conversaciones se habían vuelto más frecuentes y personales, construyendo un puente entre sus mundos tan diferentes. «Yaretsi», dijo él, sentándose en una roca cercana, «mañana debo partir con otros guerreros. Los soldados mexicanos están acercándose demasiado a nuestro territorio». Ella sintió un nudo en el estómago.
Sabía que los apache estaban constantemente amenazados, tanto por el ejército mexicano como por el estadounidense, pero hasta ahora esa realidad había parecido distante. ¿Es peligroso?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Siempre lo es, respondió él con honestidad. Pero debemos proteger a nuestra gente. Un silencio se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas y sentimientos que crecían cada día. Finalmente, Nakai habló. Antes de irme, quiero que sepas algo. Entre nosotros, cuando un hombre quiere a una mujer como compañera, debe demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Debe mostrar que puede proveer, proteger y respetar. Yaretsi lo miró, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Y qué hace la mujer?, preguntó en voz baja. Ella decide. Siempre decide ella, respondió Nakai con una sonrisa suave. Si acepta, puede preparar una comida especial para él y su familia. Sus miradas se encontraron, comunicando lo que aún no se atrevían a expresar con palabras. Nakai se levantó y antes de irse, dejó junto a Yaretsi un pequeño collar de cuentas de turquesa que había estado tallando. Para protegerte mientras no estoy, dijo simplemente, y se alejó. Esa noche, Yaretsi no pudo dormir. Sus pensamientos oscilaban entre la preocupación por el peligro que Nakai enfrentaría y la emoción por lo que sus palabras implicaban. ¿Estaba realmente considerándola como una posible compañera? ¿Y ella? ¿Qué sentía exactamente por este hombre que había transformado su mundo? A la mañana siguiente, antes del amanecer, los guerreros se preparaban para partir. Yaretsi se levantó temprano y, siguiendo un impulso, preparó un pequeño paquete de pinole mezclado con miel silvestre, una especialidad que había aprendido a hacer combinando sus conocimientos de cocina mexicana con ingredientes apaches. Cuando lo entregó a Nakai frente a todos, un murmullo recorrió el campamento. Él la miró con intensidad, comprendiendo el significado del gesto. No era simplemente comida para el viaje, era un mensaje, una promesa. «Volveré», dijo él en voz baja, solo para ella. «Espérame». Los días sin Nakai se convirtieron en una dolorosa espera. Yaretsi continuó con sus tareas diarias, pero cada atardecer miraba hacia el horizonte, esperando ver la figura del guerrero regresando. Una tarde, mientras recolectaba hierbas medicinales con Ishton, la anciana habló de repente. «Mi nieto te ha elegido como su destino». Yaretsi dejó de cortar las hierbas y miró a la sabia. «Yo también lo he elegido a él», respondió con sinceridad. «Pero tengo miedo, Ishton. Venimos de mundos tan diferentes». La anciana sonrió. «Todos los grandes cambios comienzan con miedo. ¿Crees que la semilla no teme cuando rompe su cáscara? Pero debe hacerlo para convertirse en lo que está destinada a ser. Mi pueblo y el suyo son enemigos. ¿Cómo podemos estar juntos cuando hay tanta sangre entre nosotros? La sangre derramada no puede recuperarse», respondió Ishton con sabiduría. «Pero nueva sangre puede crearse. Nuevos caminos pueden abrirse». Esa noche, un explorador llegó al campamento con noticias urgentes. Había habido un enfrentamiento con soldados mexicanos. Varios guerreros estaban heridos, incluyendo a Nakai. El corazón de Yaretsi se detuvo por un instante. Sin pensarlo dos veces, se unió al grupo que partió inmediatamente para ayudar a los heridos, llevando hierbas medicinales y vendajes. Encontraron a los guerreros en una cueva a mediodía de camino. Nakai estaba consciente pero débil, con una herida de bala en el hombro que afortunadamente había atravesado limpiamente la carne, sin dañar huesos o arterias importantes. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo alrededor pareció desvanecerse. Yaretsi se arrodilló junto a él y con manos gentiles pero seguras comenzó a limpiar y tratar su herida. «Viniste», murmuró él, su voz débil pero sus ojos intensos. «Por supuesto que vine», respondió ella luchando contra las lágrimas. «Te dije que te esperaría, ¿no?
Durante los días siguientes, Yaretsi apenas se separó de Nakai, cuidándolo día y noche. Su dedicación no pasó desapercibida para el resto del grupo, confirmando lo que muchos ya sospechaban. Entre estos dos, de orígenes tan diferentes, había nacido un vínculo que trascendía fronteras y conflictos. Una noche, mientras todos dormían y ella cambiaba el vendaje de Nakai a la luz de una pequeña hoguera, él tomó su mano. Cuando era niño, comenzó, mi madre me contaba historias de su pueblo. Decía que cada persona tiene un tonal, un espíritu animal, que la guía y protege. El mío es el halcón. ¿Sabes por qué? Yaretsi negó con la cabeza. Porque los halcones vuelan entre dos mundos, la tierra y el cielo. Nunca pertenecen completamente a ninguno, pero pueden ver ambos con claridad, explicó. Como tú y yo, Yaretsi. Estamos entre mundos, pero quizás ese sea nuestro poder, no nuestra debilidad. Ella sintió que algo se desataba en su interior, una certeza que había estado creciendo desde el primer día. Mi patrón me vendió porque decían que era infértil, confesó, expresando su miedo más profundo. ¿Y si es verdad? ¿Y si no puedo darte hijos? Nakai la miró con una intensidad que la estremeció. Entre mi pueblo, los hijos son bendiciones, no posesiones ni obligaciones. Si vienen, los recibiremos con alegría. Si no, nuestro amor no será menos por ello. En ese momento, bajo las estrellas del desierto, con el suave crepitar del fuego como único testigo, Yaretsi supo que había encontrado no solo un refugio, sino un hogar para su corazón. Cuando los guerreros se recuperaron lo suficiente, el grupo regresó al campamento. La noticia de que Nakai y Yaretsi se habían comprometido como pareja se extendió rápidamente, generando reacciones diversas. La mayoría aceptaba la unión, reconociendo el valor y las habilidades que Yaretsi había demostrado. Algunos, sin embargo, desconfiaban de la presencia de una mexicana entre ellos, temiendo que pudiera traer desgracias o traición. Una noche, siguiendo las tradiciones apache, se celebró la ceremonia de unión. No era ostentosa como las bodas mexicanas, sino simple y profundamente significativa. Ishton bendijo la unión mientras el grupo formaba un círculo alrededor de la pareja. Nakai y Yaretsi bebieron de la misma vasija, compartieron alimento y se intercambiaron regalos simbólicos. Él le dio un cuchillo finamente trabajado, símbolo de protección. Ella le entregó una manta que había tejido durante sus vigilias, representando el hogar que construirían juntos. Al finalizar la ceremonia, Ishton habló. Cuando dos ríos se unen, no se puede decir dónde termina uno y comienza el otro. Se vuelven una sola corriente, más fuerte que cualquiera de los dos por separado. Así serán ustedes. Esa noche, bajo el resguardo de su Wiki-Up, Nakai y Yaretsi se unieron como marido y mujer. Para ella, que solo había conocido el miedo y la humillación en sus limitadas experiencias previas, la gentileza y pasión de Nakai revelaron una dimensión del amor físico que nunca había imaginado posible. Sus cuerpos hablaron un lenguaje universal que trascendía las diferencias de sus mundos. Las semanas siguientes fueron de felicidad simple pero profunda. Yaretsi se convirtió oficialmente en miembro de la banda Chiricahua, aprendiendo cada día más sobre las tradiciones y la espiritualidad apache. Nakai, por su parte, la introdujo a los secretos del desierto. Cómo rastrear animales, encontrar agua donde parecía no existir, leer el cielo y las estrellas. Una mañana, mientras Yaretsi ayudaba a otras mujeres a procesar el fruto del saguaro para hacer conservas, sintió un mareo repentino que la obligó a sentarse. No era la primera vez en los últimos días. Ishton, siempre observadora, notó su malestar y se acercó. «El espíritu de nueva vida ha visitado tu vientre», dijo simplemente, colocando una mano arrugada sobre el abdomen de Yaretsi. «¿Qué?», preguntó ella confundida. «No puedo estar...». Me dijeron que era imposible. Ishton
Sonrió con sabiduría ancestral. Los doctores mexicanos no entienden los misterios del cuerpo de una mujer como nosotras, las ancianas. Además, a veces el cuerpo sana cuando el espíritu encuentra paz. Llevas un hijo, Yaretsi, o quizás más de uno. La noticia la dejó aturdida. Durante años había aceptado como verdad absoluta que jamás podría concebir. Ahora esa certeza se desmoronaba, reemplazada por una posibilidad que nunca se había permitido soñar. Esa tarde, cuando Nakai regresó de cazar, Yaretsi lo esperaba con una mezcla de nerviosismo y alegría. Cuando le comunicó lo que Ishton había dicho, vio algo que nunca había presenciado antes: lágrimas en los ojos del orgulloso guerrero. «Un hijo», murmuró él, colocando su mano sobre el vientre a un plano de su esposa. «Un puente entre nuestros mundos». Sin embargo, la alegría pronto se vio ensombrecida por la realidad. El embarazo de Yaretsi coincidía con tiempos cada vez más peligrosos para los Apache. Las tropas mexicanas y estadounidenses intensificaban sus campañas, y el territorio seguro se reducía día a día. La banda decidió moverse más profundamente en la Sierra Madre, buscando refugio en zonas menos accesibles. Durante uno de estos desplazamientos, Yaretsi tuvo otro mareo, más intenso que los anteriores. Cuando Ishton la examinó nuevamente, su expresión se volvió grave. «No es un solo espíritu el que crece en ti», dijo. «Son varios. 3, quizás 4. La noticia se extendió por el campamento como fuego en pasto seco. Múltiples nacimientos eran extremadamente raros entre los Apache y se consideraban tanto una bendición extraordinaria como un presagio importante. Para algunos significaba que los hijos de Yaretsi y Nakai estaban destinados a grandes cosas. Para otros era una señal de que tiempos de cambio profundo se avecinaban para todo el pueblo. Conforme avanzaba su embarazo, el vientre de Yaretsi crecía más rápido y más grande de lo normal, confirmando las palabras de Ishton. Su condición hacía cada vez más difícil los constantes desplazamientos que la banda debía realizar para mantenerse a salvo. Una noche, mientras descansaban en un campamento temporal, scouts regresaron con noticias alarmantes. Una compañía de rurales mexicanos estaba avanzando en su dirección, aparentemente siguiendo su rastro. El consejo se reunió de emergencia. La banda debía dividirse. Los guerreros tenderían una emboscada para desviar a los rurales, mientras que las mujeres, niños y ancianos escaparían hacia el norte, hacia territorio estadounidense. «No quiero separarme de ti», protestó Yaretsi cuando Nakai le explicó el plan. «No ahora. No hay opción», respondió él con firmeza pero ternura. «Llevas nuestro futuro en tu vientre. Debes estar a salvo». Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo él, Nakai y Yaretsi se despidieron. Él colocó sus manos sobre el abultado vientre de su esposa, sintiendo los movimientos de las nuevas vidas que crecían dentro. «Regresaré a ustedes», prometió. «Sea en este mundo o en el otro, siempre estaremos unidos». Yaretsi, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, colocó en la mano de su esposo un pequeño amuleto que había tallado en madera de mezquite. «Para que te proteja», dijo, «y te traiga de vuelta a nosotros». Con un último abrazo, Nakai se unió a los otros guerreros, desapareciendo en la oscuridad como una sombra. Yaretsi lo vio partir, sintiendo que una parte de su corazón se iba con él. Poco sabía que el destino les tenía preparadas pruebas aún más difíciles que la separación. El grupo de mujeres, niños y ancianos avanzaba lentamente hacia el norte, guiados por 2 jóvenes guerreros inexpertos que habían sido asignados para su protección. Yaretsi, con su avanzado embarazo, viajaba en una improvisada litera transportada por turnos. Se sentía culpable por ser una carga, pero su vientre, que ahora parecía contener una montaña entera, le impedía caminar más que distancias muy cortas.
Ishton permanecía a su lado constantemente, monitoreando su condición. El embarazo múltiple era una situación peligrosa, y ambas sabían que el parto podría ocurrir en cualquier momento, probablemente antes de lo que sería ideal. «Los niños son fuertes», comentaba Ishton cada vez que palpaba el vientre de Yaretsi, «pero están impacientes por conocer este mundo». Al tercer día de viaje, mientras descansaban en un pequeño cañón que ofrecía algo de sombra, el desastre golpeó. Uno de los jóvenes guerreros regresó corriendo, con el rostro marcado por el terror. «¡Soldados!», exclamó. «No son los rurales, son soldados americanos». El pánico se extendió entre el grupo. Estaban atrapados en un cañón con pocas salidas, con mujeres embarazadas, niños pequeños y ancianos que no podían moverse rápidamente. Los dos jóvenes guerreros, valientes pero superados en número y experiencia, intentaron organizar una defensa, pero era inútil. Los soldados estadounidenses, una patrulla de caballería de unos 20 hombres, rodearon el cañón. El oficial al mando, un teniente joven pero de expresión dura, ordenó a todos rendirse. «Somos la caballería de los Estados Unidos. Están bajo arresto por cruzar ilegalmente la frontera. Entreguen sus armas». Ishton, mostrando un valor que desmentía su avanzada edad, se adelantó, hablando en un inglés rudimentario que había aprendido décadas atrás. «Somos mujeres y niños, no queremos pelear, solo buscamos refugio». El teniente desmontó y se acercó, observando al grupo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Sus ojos se detuvieron en Yaretsi, notando inmediatamente su avanzado embarazo y sus rasgos diferentes a los demás. «¿Quién es ella?», preguntó señalándola. «No parece apache». «Es mi nieta por matrimonio», respondió Ishton con dignidad. «Espera hijos de mi nieto». El teniente frunció el ceño, claramente confundido por la presencia de una mujer mexicana entre los apache. Esta complicación inesperada lo hizo dudar sobre cómo proceder. Finalmente tomó una decisión. «Serán escoltados a Fort Bowie. El comandante decidirá qué hacer con ustedes». Mientras el grupo era obligado a marchar bajo la vigilancia de los soldados, Yaretsi sintió un dolor agudo que atravesó su vientre como un relámpago. Se dobló, jadeando, mientras un líquido tibio corría por sus piernas. «¡Viene el parto!», exclamó Ishton, sosteniendo a la joven. El teniente palideció visiblemente. Un parto, especialmente uno múltiple, era la última complicación que deseaba enfrentar en medio del desierto. «¡Detengan la marcha!», ordenó. «Preparen un refugio para ella». Los soldados improvisaron rápidamente una tienda con lonas, mientras Ishton y otras mujeres apache preparaban todo lo necesario para el nacimiento. El teniente envió a un mensajero a Fort Bowie, solicitando un médico, pero todos sabían que llegaría demasiado tarde. Las horas siguientes fueron un torbellino de dolor, miedo y esperanza para Yaretsi. Con cada contracción pensaba en Nakai, deseando desesperadamente que estuviera a su lado. Ishton dirigía el parto con la habilidad de quien ha traído cientos de vidas al mundo, mientras las otras mujeres apache cantaban suavemente, invocando a los espíritus para proteger a la madre y sus criaturas. Los soldados esperaban nerviosos fuera de la tienda, incómodos ante los gritos de dolor y los cánticos rituales. El teniente caminaba de un lado a otro, consciente de que tenía en sus manos no solo una situación militar complicada, sino también vidas humanas extremadamente vulnerables. Al anochecer, después de horas de intenso trabajo de parto, el milagro comenzó a materializarse. Uno a uno, 4 pequeños llegaron al mundo. 3 niños y una niña, todos diminutos pero sorprendentemente fuertes para ser prematuros. 4 espíritus nuevos, murmuró Ishton con asombro, limpiando al último bebé. No había visto algo así en todos mis años. Yaretsi, exhausta pero radiante, contemplaba a sus hijos con una mezcla de incredulidad y amor absoluto. Eran perfectos,
cada uno con su propia expresión única, pero todos compartiendo rasgos tanto de ella como de Nakai: el pelo negro y lacio, la piel cobriza, los ojos oscuros y almendrados. Cuando el teniente fue informado del nacimiento de cuatrillizos, su asombro superó momentáneamente su rigidez militar. Permitió que el grupo permaneciera en ese lugar 2 días más, tiempo suficiente para que Yaretsi recuperara algo de fuerza. Sin embargo, la situación seguía siendo precaria. Los recién nacidos necesitaban cuidados especiales que serían difíciles de proporcionar en un campamento militar o una reserva. Además, la condición mixta de la familia, una madre mexicana, un padre apache y niños nacidos en territorio estadounidense, creaba un laberinto legal y diplomático que desconcertaba a las autoridades. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Nakai y los otros guerreros habían logrado desviar a los rurales mexicanos, pero a un costo terrible. Varios guerreros habían caído, y el propio Nakai había recibido una herida de bala en la pierna que, aunque no mortal, le dificultaba moverse. Con el grupo reducido a menos de la mitad, Nakai lideró a los sobrevivientes hacia el norte, siguiendo el camino que habían tomado las mujeres y niños. Su corazón estaba dividido entre la responsabilidad hacia sus guerreros y la preocupación por Yaretsi y sus hijos por nacer. Una noche, mientras acampaban en un escondite entre las rocas, Nakai tuvo un sueño vívido. En él, veía a Yaretsi rodeada de 4 pequeñas luces brillantes, como estrellas caídas del cielo. Aunque estaba protegida por estas luces, también estaba rodeada de sombras amenazantes. Despertó sobresaltado, con la certeza de que algo trascendental había ocurrido. Consultó con el chamán del grupo, quien confirmó su interpretación. «Tus hijos han nacido», dijo el anciano después de meditar. «Más de uno. Son fuertes, pero están en peligro». Esta revelación fortaleció la determinación de Nakai. A pesar de su herida, intensificó el ritmo de la marcha, impulsado por la urgencia de encontrar a su familia. En Fort Bowie, Yaretsi y sus 4 pequeños se convirtieron en el centro de una controversia. El comandante del fuerte, un coronel de mediana edad con años de experiencia en la frontera, no sabía exactamente qué hacer con ellos. Por un lado, eran técnicamente prisioneros de guerra, parte de un grupo apache capturado en territorio estadounidense. Por otro, Yaretsi era mexicana, y sus hijos, nacidos en suelo americano, podrían considerarse ciudadanos estadounidenses según algunas interpretaciones legales recientes. Para complicar más las cosas, la noticia de los cuatrillizos nacidos en circunstancias tan extraordinarias había llamado la atención de la prensa. Un periodista que visitaba el fuerte envió la historia a varios periódicos, presentándola como un milagro en el desierto. Pronto, cartas y telegramas comenzaron a llegar, algunos ofreciendo ayuda, otros exigiendo que la familia fuera tratada con humanidad. Ishton, quien había sido permitida permanecer con Yaretsi como partera y cuidadora, observaba todo con ojos cautelosos. Una noche, mientras los bebés dormían y Yaretsi descansaba, la anciana se acercó a ella. «Escucha, hija», dijo en voz baja. «He hablado con los espíritus. Tu camino y el de tus hijos es diferente al nuestro por ahora». Yaretsi la miró con alarma. «¿Qué quieres decir? No me separaré de mi gente, de mi familia». Ishton tomó sus manos entre las suyas, arrugadas pero fuertes. «Los blancos están decidiendo qué hacer con nosotros. El resto del grupo, incluyéndome, seremos enviados a la reserva de San Carlos. Es un lugar terrible, de enfermedad y hambre. Tus pequeños no sobrevivirían. Entonces huiremos todos», insistió Yaretsi, aunque sabía que era imposible en su condición. «No», Ishton negó con firmeza. «Hay otro camino. El médico militar y su esposa no tienen hijos. Han ofrecido cuidar de ti y los pequeños hasta que estén fuertes, en su casa en Tucson. Desde allí,
¿Podrás buscar a Nakai cuando sea seguro? ¿Y abandonarlos a todos ustedes? ¿Cómo podría? No es abandono, es supervivencia, respondió Ishton. Eres joven, fuerte y astuta. Tus hijos necesitan eso ahora. Además, la anciana bajó aún más la voz. He tenido visiones. Nakai vive y los busca. El destino los reunirá, pero no aquí, no ahora. Yaretsi luchó contra las lágrimas. La idea de separarse de la comunidad que la había acogido le resultaba desgarradora, pero el instinto maternal de proteger a sus hijos era aún más fuerte. Finalmente, con el corazón pesado, aceptó la propuesta. El doctor Thomas Henderson y su esposa Eleanor, una pareja en sus 40 años que había servido en varios puestos fronterizos, se ofrecieron a llevar a Yaretsi y los cuatrillizos a su casa en Tucson, donde tendrían mejores cuidados médicos y estarían lejos del ambiente insalubre de la reserva. La mañana de la separación fue una de las más difíciles en la vida de Yaretsi. Mientras se preparaba para partir en un carruaje con los Henderson, Ishton realizó una ceremonia breve pero significativa, bendiciendo a los pequeños. Les he dado nombres en nuestra lengua, explicó a Yaretsi. Nombres que solo tú, Nakai y ellos conocerán. Sus nombres públicos pueden ser otros, pero estos son los que hablan a sus espíritus. Para el primer niño, el más grande y fuerte, Tsebigai, montaña blanca, porque había nacido cuando el sol poniente iluminaba las montañas distantes. Para el segundo, que había nacido llorando con fuerza, Goyaahue, el que bosteza, porque después de su llanto inicial había bostezado profundamente, como si el mundo no lo impresionara. Para el tercero, el más pequeño de los varones, Bechó, cuchillo grande, porque a pesar de su tamaño tenía una mirada afilada y penetrante. Y para la niña, la última en nacer, Kaahana, guerrera que vuelve, porque había luchado más que todos para venir a este mundo, y según Ishton, tenía el espíritu de una antigua guerrera apache que había regresado. «Volveremos a encontrarnos», prometió Ishton mientras el carruaje se preparaba para partir. «Si no en esta vida, en la otra. Recuerda siempre quién eres y de dónde vienes, para que puedas enseñárselo a tus hijos». Con estas palabras resonando en su corazón, Yaretsi partió hacia un futuro incierto, llevando consigo no solo a sus 4 milagros, sino también la esperanza de que algún día, de alguna manera, su familia estaría completa nuevamente. La casa de los Henderson en Tucson era modesta pero cómoda, situada en las afueras de la creciente ciudad. Eleanor, una mujer práctica pero amable que había anhelado hijos durante años, recibió a Yaretsi y los cuatrillizos con genuino entusiasmo. El doctor Henderson, por su parte, estaba fascinado desde un punto de vista médico con los 4 pequeños, tan idénticos y a la vez distintos. Para Yaretsi, la transición fue difícil. Aunque agradecía la seguridad y comodidades que la casa ofrecía para sus hijos, se sentía como un pájaro en una jaula dorada. Las costumbres americanas, la comida, el idioma inglés que apenas entendía, todo contribuía a una sensación de desarraigo profundo. Los Henderson, conscientes de su incomodidad, intentaban hacerla sentir bienvenida, permitiéndole mantener algunas de sus costumbres y preparar alimentos mexicanos y apache en la cocina. Eleanor incluso se interesó en aprender sobre las prácticas de crianza apache que Yaretsi había aprendido de Ishton, reconociendo su sabiduría ancestral. A pesar de estos gestos, Yaretsi no podía evitar sentirse vigilada. Aunque los Henderson nunca lo expresaron abiertamente, era evidente que tenían instrucciones de reportar cualquier intento de contacto entre ella y los apache. Las cartas que llegaban para ella eran claramente revisadas antes de ser entregadas, y sus salidas al pueblo siempre eran acompañadas. Los meses pasaron, y los cuatrillizos crecieron con sorprendente vigor.
Para simplificar, los Henderson comenzaron a llamarlos con nombres en inglés: Thomas, Tsebigai, George, Goyahue, William, Becho y Rose, Kaahanaa. Yaretsi permitió esto en público, pero en privado, cuando estaban solos, siempre usaba sus nombres apache, contándoles historias sobre su padre y su herencia. Una tarde, mientras los niños dormían su siesta, «Es de la reserva de San Carlos». Con manos temblorosas, Yaretsi abrió la carta. Estaba escrita en español rudimentario, claramente dictada a alguien alfabetizado. Era de una de las mujeres apache que había sido enviada a la reserva con Ishton. El contenido le heló la sangre. Ishton había fallecido, víctima de una epidemia de tuberculosis que había azotado la reserva. Antes de morir, había dejado un mensaje para Yaretsi. «Dile que los espíritus me han mostrado que él sigue buscándola. Que no pierda la esperanza. Él, Nakai, estaba vivo y la buscaba». Esa noche, después de acostar a los niños, Yaretsi tomó una decisión que había estado formándose en su interior durante meses. No podía seguir esperando pasivamente. Debía encontrar la manera de reunirse con Nakai, de completar su familia, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Con esta resolución en mente, comenzó a planear cuidadosamente. Durante las siguientes semanas, fue guardando pequeñas provisiones, memorizando mapas que veía en el estudio del Dr. Henderson, escuchando atentamente cualquier noticia sobre movimientos apache en la región. Su oportunidad llegó de manera inesperada. El Dr. Henderson fue llamado urgentemente a Fort Grant, donde se había declarado un brote de fiebre tifoidea. Eleanor decidió acompañarlo, dejando a Yaretsi al cuidado de la casa y los niños, con la compañía de una sirvienta local que no vivía en la propiedad. Tan pronto como los Henderson partieron, Yaretsi puso en marcha su plan. Empacó lo esencial: ropa para los niños, provisiones, los pocos objetos personales que había conservado de su tiempo con los apache, y una pequeña cantidad de dinero que había logrado ahorrar de los pagos que el Dr. Henderson le daba por ayudar en la casa. Esperó hasta el anochecer, cuando la sirvienta se había marchado, y entonces, con los 4 niños de casi 1 año de edad, abandonó la seguridad de la casa Henderson hacia un destino incierto pero elegido por ella misma, por primera vez en su vida. Su plan era dirigirse hacia el sur, hacia la frontera con México, donde había escuchado que algunos grupos apache libres aún encontraban refugio en las montañas más remotas. Era un viaje peligroso para una mujer sola con 4 niños pequeños, pero Yaretsi estaba determinada. Prefería morir intentando reunir a su familia que vivir el resto de su vida preguntándose qué habría sucedido. Lo que no sabía era que su partida coincidía con un momento crucial en la historia de la región. Las últimas bandas apache libres estaban siendo acorraladas, y entre ellas, un guerrero herido pero inquebrantable seguía buscando incansablemente a su esposa y los hijos que nunca había conocido. El destino, que había separado a Nakai y Yaretsi, ahora trabajaba misteriosamente para reunirlos, tejiendo los hilos de sus vidas en un patrón que ninguno de ellos podía imaginar, pero que cambiaría para siempre no solo sus propias vidas, sino también la historia de 2 culturas en conflicto.